Hey, Dios te bendiga. Te saluda tu amigo el evangelista Gary Lee en esta tarde. Los que me están viendo en todas partes del mundo, me voy a esperar unos momentos que se vayan conectando porque creo que la información que les tengo que compartir es bastante fuerte. De verdad que yo tengo ya 2 horas investigando. Quiero confirmarlo bien, corroborando con fuentes fidedignas. Y basta con decirle que yo les dije, creo que ayer o antier, que estamos entrando en un periodo bien fuerte de persecución apocalíptica. Creo que fue ayer o antier, estaba yo en la ciudad de Houston todavía, y les dije, viene una persecución contra la iglesia de niveles inimaginables. Me espero unos momentos, mis amigos que me ven en México, Centroamérica, Sudamérica, Europa, cualquier esquina del mundo. Ustedes que me siguen todos los días, constante y continuamente, empezaré por decir esto. En mis 66 años como ser humano, en mis 51 años como cristiano, yo creo que nunca imaginé que llegara el momento que literalmente estaríamos siendo perseguidos, investigados por los gobiernos. Esto no solamente aplica para los Estados Unidos, estamos hablando a nivel mundial. Ahora, sabemos muy bien que ya hay muchos años que en China, en Corea del Norte, en Irán, en lugares como Indonesia, India, Pakistán, la iglesia cristiana literalmente ha sido investigada. Cuba es el mejor caso, que sabemos muy bien que el gobierno de Fidel Castro por muchos años metió espías dentro de las iglesias cristianas para saber si alguna persona decía algo que iba en contra del régimen Castro. Entonces esto sería una violación del Partido Comunista, una cuestión contra el Estado. Amigos, lo que estamos viviendo en este momento en Estados Unidos y en muchas partes del mundo es insólito. Las últimas horas, especialmente en esta mañana, hay información que el Congreso americano, que es ahora en manos de los conservadores, de los republicanos, está investigando y están lanzando una investigación fuerte contra la FBI, el Buró Federal de Investigaciones. ¿Por qué? Porque aparentemente se descubrió que uno por lo menos, o quizá un poco más, personas que trabajan dentro de esta institución, estamos hablando del Buró Federal de Investigaciones, the FBI, aparentemente por lo menos uno ha estado literalmente hablando sobre investigar algunas iglesias católicas. Y parece que están conectando esto con literalmente los conservadores, especialmente si la iglesia católica es súper conservadora, con más razón porque la están tratando de conectar con el día 6 de enero. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo se fue hasta el Capitolio? Pero mucho más que eso, sabemos muy bien que dentro de todo esto que se está llevando a cabo, estamos muy preocupados porque todo esto podría pasar a todas las iglesias cristianas de la nación. Pero por favor, si ya tenemos 3 años desde la pandemia, que los derechos de nuestra libertad han sido atropellados, han sido violados, han sido quitados literalmente. Por ejemplo, en California, este gobernador progresista y liberal, Gavin Newsom, cuando llegó el mes de creo que mayo y junio del 2020, que estamos en cuarentena o saliendo de la cuarentena, él declaró que estaba totalmente prohibido no solamente las reuniones dentro de los templos, sino también reuniones en las casas de estudios bíblicos. Y yo no me olvido nunca de que él dijo que si alguna persona o grupo se reúnen en una casa para orar, esto sería una violación del asunto de esta pandemia. A propósito, ayer, después de tanto tiempo que ya sabemos que se acabó ya, el presidente americano Joe Biden firmó de una manera que no se supo
que la noticia no lo informó, pero firmó una declaración diciendo: se acaba la emergencia de COVID, ya no hay pandemia, se acabó todo, no hay máscara, no hay nada que hacer, se terminó todo. Pero no más, fíjense nomás como los medios de información que son liberales, progresistas y que son enemigos de nuestros preceptos conservadores, no dijeron nada, ni pan ni pi. ¿Por qué? Porque no les conviene, obviamente, porque sabemos que en su momento echaron el grito al cielo y dijeron esto y lo otro. Pero ahora tampoco quieren decir mucho de lo que están tratando de hacer. Y yo le quiero decir a la iglesia, a mis hermanos en la fe, que hemos entrado en un periodo apocalíptico, en un tiempo profético. Jesús dijo principio de dolores. Y él habló también directamente que la iglesia sería sufrida. Estaríamos viviendo un momento muy difícil. Yo digo que la iglesia de Jesucristo, 2000 años atrás, cuando comenzó la persecución, en medio de todo, la iglesia triunfó, fue victoriosa, ensanchó la obra. Y ahora que estamos terminando la gracia, porque vamos a mirar esto, la gracia comienza 2000 años atrás, termina aquí, donde en este instante nosotros estamos a punto de ver el levantamiento de la iglesia. Y luego lo que sigue es obviamente en el cuadro escatológico el tiempo de la gran tribulación. Y sabemos que esto está ya cerca. De que cuando hablamos del anticristo sabemos y entendemos que está vivo en alguna parte del mundo. Pero cuando yo digo y pregunto, espías del gobierno en las iglesias, esto ya está pasando. Esto ya está pasando. Hay personas que empiezan a decirle información a autoridades de que en nuestras iglesias, ¿saben por qué? Porque para los medios de información, para las redes sociales, y para la gran mayoría de los progresistas y liberales del mundo, en este momento, bajo esta nueva cultura despertó esta nueva generación contra Dios, contra la Biblia, contra principios, contra preceptos y contra valores. Literalmente nosotros, y fíjense a dónde están llegando, que algunos cruzan la línea en decir que podríamos ser declarados los cristianos conservadores como terroristas domésticos. ¿Por qué? Porque simplemente nuestra forma de vida es diferente, nuestra forma de creer es distinta, nuestros valores, nuestros preceptos. No creemos que es aceptable el aborto, no aceptamos el matrimonio del mismo sexo, no aceptamos la ideología de género, no aceptamos ciertas posiciones que el gobierno no solamente está aceptando, sino que patrocinando y financiando, y no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, México, Centroamérica, Sudamérica. Esto es una corriente global. Y sabemos que detrás de todo esto se mueven billones de dólares. Los globalistas, los billonarios, la élite. Estamos hablando de la Illuminati, aunque usted no lo crea. Yo sé que era un movimiento que se levantó en el siglo XVII. Muchos no lo creen, allá por tiempo de Alemania. Ha vuelto a aparecer, pero ya con otra forma, otra matiz. Pero esto está sucediendo. Este grupo de personas, sin ponerse de acuerdo, se están poniendo de acuerdo porque detrás de todo ello, aunque usted no lo crea, el que está moviendo todo este asunto es nada menos que el mismo diablo. Primera de Juan 4:3, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Así que si usted me está mirando en este momento en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile ya comenzaron a perseguir. Al pastor Marco Morales en varias ocasiones los carabineros han llegado para impedir que él predique al aire libre en la plaza de armas la palabra. Y esto está pasando en muchos otros países del mundo. Poco a poco en Canadá han arrestado pastores. En Birmingham, Inglaterra, a una mujer que no estaba orando, no estaba hablando en voz alta, no estaba predicando, simplemente se paró frente a una clínica de aborto y en su corazón, no sé cómo pueden leer la mente, ella confesó que estaba orando por los bebés que son abortados en esa clínica. Pero esa clínica llamó a la policía vino a investigarla y le dijeron, ¿y qué estás haciendo? Estoy aquí
Se supone que en Inglaterra hay libertad. ¿Qué se supone? Que uno no puede pararse en la calle. No puede uno pararse en una esquina. Lo mismo en Estados Unidos. Cuando se desató la pandemia, empezaron a restringirnos, empezaron a quitarnos nuestras libertades. Yo le quiero decir a usted que Estados Unidos tiene una constitución americana y dentro de la constitución tenemos 27 enmiendas. Y la primera enmienda es la más importante, que contiene 5 libertades. La primera, la libertad de expresión. Y hoy no podemos expresarnos. Sin embargo, las otras libertades, bueno, por lo menos 2 de ellas las están permitiendo, que es la libertad de prensa, porque la prensa puede decir lo que se le pega la gana, pero cuando se trata de los cristianos tenemos que callarnos la boca, porque todo lo que nosotros representamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros hacemos y vivimos, como alabamos y adoramos a Dios, ellos están en contra de ello. Por eso es que ahora mismo ya empieza a moverse, hay una movilización, y estamos hablando del Buró Federal de Investigaciones, de FBI. Este es un noticiazo tremendo. Yo no sé dónde usted se encuentra en este momento, pero imagínese usted. ¿Se acuerdan ustedes durante el tiempo de la Unión Soviética? La KGB, la policía secreta, que en una ocasión el que ahora es dictador de Rusia, Vladimir Putin, era el director de la KGB. Por eso este hombre es tan despiadado, tan malvado y tan perverso. Pero la KGB en aquellos años, en la Unión Soviética y dentro de Berlín, donde estaba el muro que tenían encerrado esa pobre gente, cualquiera que decía algo de Cristo, una iglesia, una reunión, enseguida llegaba la KGB, los mandaban a arrestar, en muchas ocasiones los sacaban y desaparecían para siempre. Tomen en cuenta que hay gentes en prisión ahora mismo en Irán, en Corea del Norte, en China, por simplemente creer en Jesucristo. Nunca nos imaginamos, ¿verdad?, que llegara esta persecución al hemisferio occidental. Estamos hablando de Canadá hasta Argentina, pero ya está llegando. Los países como Italia, como Francia, como España, como Inglaterra, Dios nos ayude, están empezando las fuerzas, las autoridades y los gobiernos a establecer leyes, a proponer diferentes pautas para que nosotros los cristianos eventualmente seamos eliminados. ¿Saben por qué? Porque nos ven como una amenaza. ¿Por qué creen ustedes que el dictador empoderado del Partido Comunista Xi Jinping en la China comunista está persiguiendo cristianos? Él no le tiene miedo a los Estados Unidos, no le tiene miedo a las fuerzas de Taiwán, no le tiene miedo a ningún país del mundo, pero le tiene miedo a la iglesia cristiana. Por eso es que ha lanzado una guerra contra la iglesia, porque él sabe perfectamente bien que los cristianos, no es cuestión de que comemos el cerebro a la gente, es cuestión del poder de Dios, del Espíritu Santo, que transforma los corazones. El Espíritu de Dios que convence el ser humano, y cuando uno se entrega a Cristo, uno se entrega completamente y se convierte al Señor, y viene el cambio, porque la gente que tiene a Dios traen el cambio de Dios. Jesús dijo estas palabras: vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Nunca imaginé que llegara el día que estaría yo hablando en una transmisión sobre este tema tan tremendo. Espías del gobierno en nuestras iglesias. ¡Caramba! Por eso es que hay 2 cosas. Número 1, la mayoría de las iglesias hoy en día son súper liberales. Son tan liberales que son paganas, mundanas, impías, maquiavélicas, y que, ¿por qué no decirlo?, el diablo está en ellas, porque todo lo que el mundo acepta, ellos lo aceptan. Entonces, ellos no son una amenaza, no son un peligro, y el gobierno las apoya. Pero la otra cosa son las iglesias como las nuestras, remanente fiel, la iglesia de la sana doctrina, la iglesia que se para en la brecha y que mantiene la doctrina tradicional y el mensaje incambiable, inconfundible de mi Señor Jesucristo. Cuando Pablo declaraba, y lo dijo en Romanos capítulo 1 y versículo 16, yo no me avergüenzo del evangelio. Eran tiempos de persecución. El apóstol Pablo sufrió naufragios, apedreamientos, encarcelamientos, sufrió despechos, desechos. Fue algo tremendo.
La misma gente judía de su gente lo despreciaron, lo persiguieron. Pero durante 35 años, este gran hombre, Saulo de Tarso, convertido en el apóstol de los gentiles del mundo, San Pablo, se levantó fuerte y proclamó la palabra de Dios y no se avergonzó. Hasta el último día que las autoridades romanas lo sacaron de la cárcel. Después de escribir su último libro, 2 Timoteo, capítulo 4, le dice a Timoteo: estoy a punto de ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano, pero yo he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado la fe. Y yo te invito, mi amigo, que me ves en todo el mundo, que guardemos la fe en esta hora. Espías del gobierno en nuestras iglesias, ¿qué más podemos esperar? Terremotos, colapso económico, devastaciones naturales, amenazas de guerra, apostasía, herejía, cambios radicales en la humanidad. Y ahora viene la persecución tan terrible, tan espantosa, que así como comenzó la iglesia en la persecución, así la iglesia va a terminar antes del rapto en la gran persecución. Por eso es que la Biblia dice en Mateo capítulo 22, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Estados Unidos ya no es la nación que yo conocí años atrás. Estados Unidos no es la nación donde yo nací, y yo nací en Nueva York. Es irreconocible. Y estamos viendo esto a nivel mundial, donde quiera. Sea donde sea, en África, en Asia, en nuestro continente, en Europa, la persecución ya comenzó. Espías de gobierno en nuestras iglesias, y te estoy dando la información. Y en las próximas horas, próximos 2 o 3 días esta semana, esta información se va a hacer más grande. Porque esto ya está, se salió de la caja, se salió del closet, se destapó, la letrina se destapó. Ellos tenían tiempo tratando de hacer esto, metiéndose, comenzando con la iglesia católica, sí, porque quieren investigar católicos conservadores que estaban inmiscuidos con 6 de enero y muchas otras cosas. Y los cristianos, los evangélicos, debemos de orar, porque llegó la hora de la gran persecución. Cuando el gobierno se mete en nuestras iglesias, que es lo próximo, nos van a declarar persona non grata, nos van a declarar, como dijo uno, y hay algunos que están diciendo, cristianos como terroristas domésticos. ¿Y por qué terroristas? Porque no estamos de acuerdo con la ideología de género, porque no estamos de acuerdo con el aborto, porque no estamos de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo. O sea, porque yo no estoy de acuerdo con esas posiciones liberales, progresistas. Ahora soy un terrorista. ¿Te das cuenta que años atrás ellos vivían como se les pegaba la gana y hacían como querían? Pero ya no es así. Ahora nos están agrediendo, invadiendo, atacando, demandando, y usan toda la fuerza de la ley para venir contra nosotros. Esto significa que toda esta presión del diablo preparando la plataforma de la llegada del anticristo, esto es lo que nos dice que estamos más cerca que nunca de la venida del Señor Jesucristo. Mi amigo, estamos en los últimos tiempos, de eso no hay absolutamente ninguna duda. Espías del gobierno en nuestras iglesias. Cuídate de tu hermano o es tu hermano. Cuídate. No sabemos quién es quién. Por eso tenemos el Espíritu de Dios que da confirmación de quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Estamos en los últimos días. Si estás en mi página de Facebook, te voy a pedir que le piques por ahí para todos los días seguirme. Y si estás en el canal oficial Evangelista Gary Lee en YouTube, hay un cuadrito suscripción, suscríbete. Y mi página oficial garylee.com, si este ministerio te ha sido de bendición, no dejes de bendecirnos. Estoy orando por ti, échale ganas, párate en la brecha, no te avergüences del evangelio. Y desde la ciudad de El Paso, Texas, diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto.